Bendiciones, amados hermanos y amigos que se conectan a través del canal de YouTube. Al Señor sea la gloria una vez más por esta oportunidad que nos da de compartir su preciosa palabra y esa responsabilidad. Lo invito a que oremos. Soberano Dios, Dios eterno, Dios santo, Dios sublime, Dios glorioso, Dios lleno de amor, que diste todo en la cruz para darnos vida y vida en abundancias. Hoy, Señor, clamamos a ti, pidiendo que me ayudes a predicar tu palabra tal como es y me guíes y que esta palabra siga trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de los que la escuchen. Gracias por cada amigo, por cada hermano, por cada familiar que hoy se conectan. Bendíceles y ayúdale en cada una de sus necesidades. Y aquellos que no te conozcan, Señor, abre su corazón para que puedan conocerte, amarte y seguirte y puedan ser salvos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos y amigos, una vez más estamos compartiendo, meditando en la palabra. Y en esta oportunidad vamos a meditar sobre un texto muy hermoso en la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Y es a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 15 al 22. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Y he titulado esta reflexión, Oración con propósito eterno. Oración con propósito eterno. Miramos aquí que por esta razón, también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud aquel de que todo lo llena todo. Qué preciosa palabra, ¿verdad? El contexto de esta epístola la escribe el apóstol Pablo, estando preso en Roma por causa del Evangelio, por causa de proclamar el Evangelio. Recordamos cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Primero era el perseguidor de todos los seguidores del Señor Jesús, y a muchos llevó a las cárceles. Pero hubo un momento en que en eso iba persiguiendo, lo sabemos en Hechos 8, cuando tuvo ese encuentro sobrenatural con el Señor y ya su vida no fue igual. Pero el apóstol Pablo nos muestra lo que es una conversión verdadera a través de todos esos escritos que él tiene. Pero hoy vamos a mirar que una oración poderosa con un propósito eterno. Y miramos que el contexto de este texto es los beneficios de la redención. ¿Cuáles son los beneficios de la redención? Cuando él dice, por eso empieza, por esta razón. ¿A qué se está refiriendo? Por esta razón, o sea, por lo que se ha dicho anteriormente, que es todas las bendiciones que tenemos todos los redimidos en Cristo Jesús. ¿Cuáles somos los redimidos? Los que hemos tenido un nuevo nacimiento en Él, los que nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado y hemos empezado a caminar con el Señor. El apóstol Pablo, como les decía, estaba preso. Pero miremos, el apóstol Pablo estaba preso. Quizás nosotros cuando tenemos pruebas, luchas,
nos dejamos llevar de las pruebas, pero el apóstol Pablo nos demuestra que aunque estaba preso y que ya estaba condenado a morir, él no pierde su tiempo. Quizás el apóstol Pablo estaba en un ambiente inhóspito, con muchos quizás hombres y mujeres, hombres más que todo, que habían cometido pecado, que habían matado. No es un ambiente bueno, una cárcel, lo que quizás han pasado por ahí saben, pero el apóstol Pablo no mengua en su fe y escucha y se interesa por saber de esas iglesias, esas punto, como decimos, donde está la predicación de la palabra. Y en Éfeso él había estado 2 años y ahí había sembrado la palabra y ahí había quedado la obra, y él pregunta y sabe que está creciendo, que lo que él sembró está dando resultado, y por eso les escribe animándolos y les recuerda en primer lugar quiénes somos, todas las bendiciones que recibimos en Cristo Jesús. Pero ahora, después que les recuerda que somos, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, somos benditos del Señor. Nos escogió, ¿sí? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces miremos que los líderes cristianos están llamados a orar sabiamente por la iglesia de Cristo, dando gracias por ella y pidiendo sabiduría de Dios para crecer en el conocimiento para Él y así cumplir el propósito para el cual fueron llamados. A eso están llamados los líderes, a orar por la iglesia de Cristo. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. No lo dice la palabra, pero imaginemos al apóstol Pablo ahí preso orando por la palabra que había sido sembrada, por las obras, por los campos que estaban ahí, por las iglesias que estaban ahí, orando para que se cumpliera, para que crecieran. Y entonces por esa razón, por todo lo que hemos recibido, usted y yo somos benditos para bendecir. Somos benditos para bendecir. Pero entonces acá dice, por esta razón que quienes somos nosotros en Cristo, yo habiendo oído de la fe que hay en ustedes y del amor. O sea, la iglesia que estaba en Éfeso era una iglesia llena de fe y de amor. A eso estamos llamados nosotros, a ser una iglesia de fe, firme en la fe, en medio de cualquier circunstancia, en medio de los momentos difíciles, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Estamos llamados a ser una iglesia de fe. Estamos llamados de permanecer en Cristo. Y mira que el apóstol Pablo dice que no ceso de dar gracias por ustedes. El líder debe ser un hombre y el cristiano de oración. En todo tiempo, en toda circunstancia, orando por toda la obra del Señor extendida por toda la tierra, por los líderes, por los otros líderes, por los recién convertidos, orar y de su amor, por todos los santos. No ceso de dar gracias, ¿cierto? Mencionarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Ahí está la clave. Y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa es la oración con propósito eterno. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Cómo es nuestra manera de orar? ¿En dónde gastamos nuestro tiempo para orar? Porque yo sé que ustedes oran, yo oro. Esta palabra me habla a mí. Cuando oramos, somos como un pliego de peticiones a toda hora, repitiendo lo mismo, pidiéndole lo mismo al Señor, pidiéndole las añadiduras. El Señor está interesado en bendecirnos, sí, tenemos necesidad. Y no quiero decir que no oremos por nuestras necesidades, que no oremos por los que están enfermos, que no oremos por nuestra nación, a eso estamos llamados. Pero miren que debemos orar por la iglesia de Cristo, para que permanezcamos firmes. En medio de un mundo que cada día está peor, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo, en medio de que el enemigo no descansa. El enemigo sigue trabajando y trabaja más que nosotros. Él usa las redes para enredar a la juventud, a los niños. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos orando y cuidando a esa generación que se está levantando. Mira cuántas cosas hay cada día. En el tiempo de Pablo también lo había, pero ahora es más. Entonces estamos llamados a orar con sabiduría. Sí, debemos orar, pero a veces nosotros presentamos un pliego de peticiones y todos los días le repetimos al Señor lo mismo, como si el Señor no se acordara, como si el Señor no estuviera atento a lo que le hemos pedido. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña, dice que pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón
los ojos de su corazón, dice, se han abierto, se han iluminado para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Como vemos en el contexto, somos herederos, hemos sido adoptados, somos para alabanza de su gloria. Dice, Él nos dio muchas cosas, Él nos dotó de tantas cosas. Cuando vemos del versículo 3 al 13, todo lo que nos dio, somos adoptados por Él, somos escogidos y somos sus herederos. Él nos redimió porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hacemos parte, ese término hace parte de la esclavitud, de la era de la esclavitud. Pagó un precio, y precio de sangre por usted y por mí. Entonces nosotros debemos corresponder, vivir conforme a la voluntad de Él. La iglesia de Éfeso entendió eso, pero sin embargo Él le dice, pido al que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Miren, la iglesia estaba ahí, en un mejor conocimiento. Esa debe ser nuestra petición. ¿Cuánto conocemos a Dios? Necesitamos pedirle sabiduría para comprender los tiempos, para comprender la palabra, tal como es y no de manera errada. ¿Cómo oramos? Dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados cada vez que nos acerquemos a la palabra. Digámosle al Señor, ilumina mis ojos para ver lo que tú me quieres decir ahí en la palabra. ¿Qué debo desarmar en mi vida? ¿Qué debo cambiar? Y no acomodar la palabra a lo que yo quiero. En este tiempo la palabra la acomodan a lo que quieren. Y muchos líderes manipulan la palabra y usan para manipular a otros. Y mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que queremos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder que levantó a Cristo, lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Ese poder ha sido también delegado a la iglesia de Cristo para proclamar la palabra, para vivir la palabra, para ser discípulos. Esta iglesia de Éfeso nos da ejemplo. Ellos eran perseguidos, ellos eran también atacados, pero ellos no cesaron. Y el apóstol Pablo, como ese líder atento, desde la cárcel estaba atento a lo que ellos... Y de ahí le escribe, dice que la oración era eso, que los ojos de su entendimiento se han abierto, dice, abrir nuestros ojos para mirar la palabra bajo la luz del Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Eso lo vemos ahí en los primeros versículos, y dice, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Entonces, este es un modelo de oración. Como dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese que lo levantó de los muertos y lo resucitó y ascendió a los cielos. Y muchos lo vieron, los que estaban ahí, los discípulos, ascender a los cielos con la promesa de que volvería otra vez por su iglesia. Y su iglesia es usted y soy yo, los que nos hemos arrepentido, los que hemos sido redimidos con su sangre preciosa, los que amamos su palabra, los que seguimos sus pisadas en medio de nuestras debilidades. Fallamos, si es verdad, fallamos, porque no somos perfectos. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y si fallamos, como dice la palabra, confesamos nuestros pecados y el Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No quedarnos en el pecado. Amado hermano, no sé cómo estás. No sé cómo está tu vida de oración. No sé cómo estás orando. Pero es hora de mirar cómo estamos orando. Cómo estamos viviendo la palabra. Es hora de que revisemos cuál es nuestra vida de oración. Si somos egoístas y solo nos pasamos como el gato, miau, 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 pidiendo para nosotros cosas materiales. Cuando hemos sido dotados, bendecidos con toda bendición espiritual para ser luz y sal en un mundo que cada día es más corrupto, en un mundo que cada día se pierde. Entonces, pedirle al Señor, mirar cómo estamos manejando la oración y seguir los pasos
que el apóstol Pablo nos da aquí en esta palabra. Entonces, como líder, si usted es líder cristiano, está llamado a orar sabiamente y a enseñar a los hermanos a orar sabiamente, conforme a la palabra. Sí, hay momentos en que hay momentos de pronto de liberación, sí, pero hay veces nos centramos en una sola parte y nos olvidamos de adorar al Señor, nos olvidamos de entrar en su presencia, de conocerle cada día más, de pedir que ilumine nuestro corazón, de pedir que quite la oscuridad de nuestras vidas, que quite la ceguera espiritual de nuestras vidas, que quite la miopía y nos permita ver lo que Él quiere que veamos. Así como el apóstol Pablo oró por la iglesia de Efesios, así debemos orar nosotros para comprender la grandeza del amor del Señor a que hemos sido llamados y cuál es el propósito de Dios a través de su iglesia. Él nos ha dotado, Él nos dotó de todo, Él nos ha dotado y nos ha bendecido. Y la iglesia, mire, como dice ahí, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder para llevar el mensaje de salvación. La iglesia de Efesios siguió predicando la palabra en medio de la oposición. Nosotros a veces por un rasguño ya dejamos de venir. Y también esto nos enseña a que nos amemos los unos a los otros y a que trabajemos en equipo como lo hacía esta iglesia. El apóstol Pablo, preso, seguía escribiendo, seguía enviando mensajes, seguía pastoreando. A eso están llamados los líderes, a pastorear en medio de cualquier circunstancia. No hay manera. Si el apóstol Pablo preso y ahí, ya condenado a muerte, no dejó de predicar, amado líder, amado pastor, ese es el mensaje. Deben cada uno esforzarse en medio de cualquier circunstancia y saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Está con ustedes, amados pastores y líderes, para ayudarles en medio de la opresión, en medio de las luchas, a cumplir la misión que nos ha sido delegada como iglesia de Cristo, bendecida, escogida, adoptada, con un propósito. Y orar con sabiduría cada día, para comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El Señor nos bendiga, el Señor les bendiga, y que esta palabra siga trabajando en nuestros corazones, porque Dios es sabio, es poderoso, es glorioso, es eterno.